Vale. Hola, buenos días. Creo que hemos dado un poquito de espacio de rigor, como solemos hacer de costumbre. Bienvenidos al webinar de hoy, que es el primer Big Tech Session que vamos a hacer este año. El formato de Big Tech Session va a ser un formato express en el que intentamos dar una intro a nuestros productos. Intro muy rápida, no intentamos entrar en profundidad en nada, simplemente que entendáis un poco cuál es la filosofía de producto, no la americana, que la podéis visitar en YouTube de un inglés, sino la que sacamos un poco nosotros. Intentamos hacer un repaso del producto e intentamos soltar un par de matices que creemos que son las entradas a nuestro mercado. No siempre el contenido oficial de un fabricante tiene que ver con nuestro mercado, entonces, bueno, intentamos ser de ayuda en ese sentido. Conmigo está Sergio Delgado, mi compañero preventa. Vamos a hacer una sesión un poco al vuelo, con una parte de presentación, una parte de demo, y cualquier cosa que tengáis, por favor, no dudéis en preguntar. Me confirman por aquí que el audio es correcto. Entiendo que sí. Si podéis por el chat confirmármelo, que todo el mundo está bien, os lo agradecería. Todo el mundo escucha y ve el contenido. Os emito una preguntita en el chat y yo creo que con esto iniciamos la sesión. Tengo contenido para hablar de más y los que me conocéis sabéis que hablo mucho, con lo cual voy a intentar resumir porque creo que es un producto que como más ganas viéndolo. Dicho eso, cualquier cosa que necesitéis no dudéis en preguntar y cualquier cosa que queráis ver en profundidad estaremos abiertos a cerrar un webinar avanzado, a ir a veros a vuestras oficinas, lo que queráis. Sabéis, bueno, los que ya trabajáis con nosotros sabéis que es muy habitual esta forma de trabajo. Mi correo electrónico es aperez@bigtech.es y hoy no lo he puesto, pero en nuestro Twitter es bigtech-es. Intentamos poner las novedades y las cosas más brillantes de nuestros productos en Twitter. Recibiréis invitaciones del resto de Big Tech Sessions progresivamente. En los 2 próximos meses intentaremos hacer un barrido a todo el portfolio. Si os parece, empezamos. ¿Qué es Druva? Un poco por rigor. Yo suelo evitar la PPT típica, pero sí que en este caso es un producto, es un fabricante que aún no tiene branding en España y casi en Europa, a pesar de ser una revolución importante y de ser un fabricante que se está estableciendo de manera muy agresiva en Estados Unidos. Es un fabricante que ya tiene más de 4.000 referencias, que lleva varios años en el mundo del backup de puesto final. Su foco principal es ese. Está entrando ahora en la parte de servidores, pero su foco principal es el backup del puesto final, del terminal de usuario, y por terminal de usuario ahora veremos que es cualquier cosa que el usuario utilice, y trabaja muy cercanamente a Amazon porque sus servicios los cuelga en AWS. El crecimiento, como os decía, es radical y realmente tiene la posibilidad de entrar en casi cualquier tipo de negocio, porque el backup es algo que nos afecta a todos, y la movilidad y la ruptura que está existiendo de un tiempo a esta parte entre el puesto y el terminal es brutal. Cada vez más vamos a atender a terminales de todo tipo, y uno de los miedos y de los puntos que peor hemos cubierto es exactamente ese, el cómo vamos a respaldar esa información que cada vez tengo menos clara dónde está, ¿no? ¿Cómo funciona o cuál es el enfoque de la filosofía de su portfolio? Pues tienen 2 productos. InSync es el producto de backup para usuario y Phoenix es el producto de backup para servidores. Como os decía, su foco en todos estos años ha sido siempre InSync, pero el año pasado decidieron sacar un producto 100% basado en cloud, cogiendo los beneficios que tenía InSync, intentándolo trasladar al entorno de servidores. Hoy vamos a hablar de InSync, pero si alguien tiene algún interés en hacer respaldo en la nube de sus servidores, ya sean físicos como virtuales,
podemos hablar y contaros lo que es Phoenix y testear el producto para que comparéis con las soluciones que tengáis ahora mismo en vuestro data center. Dentro de esta filosofía de producto, lo que intenta siempre es dar un respaldo muy estable, la solución es tremendamente estable, que no falle, que no me conlleve un esfuerzo de gestión excesivamente alto, que el despliegue sea tremendamente sencillo, por eso es cloud, y que a partir de ahí podamos tener valor añadido, sobre todo en materia de archivado, en materia de cuestiones legales, en compliance y en auditoría de la información respaldada. De esta manera, pues bueno, el miedo y lo que ocurre nos queda claro lo que es. A día de hoy un 8% de los terminales que tiene una corporación corren el riesgo de ser perdidos o robados a lo largo del año. Esto conlleva un riesgo de pérdida de datos muy alto, es muy habitual. A partir de ahí, esto, si lo unimos con proyectos de Billot, de Bring Your Own Device y empezamos a introducir los terminales móviles, tablet y smartphone en las corporaciones, ese número se va mucho más arriba, porque perder un móvil es mucho más probable. A partir de ahí, el riesgo que asumimos de que estas pérdidas conlleven pérdidas de información y conlleven algún tipo de impacto legal, bien por LOPD, bien por PCI, bien por cualquier tipo de cuestión relativa al archiving de la información, es altísimo. Aquí hablan de un 26%, pero el número me parece lo menos reseñable porque la realidad está ahí. Quien más, quien menos, nos lo vais contando en el día a día de nuestras reuniones. ¿Y cuál es la propuesta de Druva? Pues la propuesta es tan fácil como esta. Por un lado, voy a tener que proteger la información, quiero respaldarla. Y cuando hablo de respaldar, quiero respaldar de manera ágil y sencilla, quiero restaurarla de manera lo menos impactante y exigente posible. De hecho, quiero delegarlo en el usuario final posiblemente para que él mismo lo haga y no me abra casos en mi equipo de soporte que bastante sufre en el día a día. Sobre esto quiero hacer archivado, posiblemente con control de versiones, y sobre esto, ¿por qué no?, hacer una compartición de la información corporativa. Nada de que mis usuarios utilicen Dropbox, sino que con un mecanismo tremendamente fácil de botón derecho compartir, pueda compartir datos pesados con otros miembros de la corporación, con personal externo a la corporación, colaboradores, clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además lo queremos hacer de una manera, digamos, segura y profesional. Queremos que la propia corporación, sobre ese modus operandi que cuando el usuario lo asume es tremendamente habitual, pueda buscar información de qué está pasando en cada momento. Quiero saber qué tipos de información se respaldan, cada cuánto tiempo, cuánto se comparte, con qué personas, quién es el que más comparte. Entonces va a haber una serie de herramientas de búsqueda, de auditoría, de compliance y de revisión o de reporte legal importantes. Y todas ellas sobre la información de la empresa. ¿Y dónde está la información de la empresa? Pues va a estar en repositorios corporativos, va a estar en los terminales de usuario final o va a estar en el cloud. Y este componente es muy importante porque cada vez más el repositorio compartido corporativo va a poder ser o bien un Office 365, un Google Apps o un Box externo o vete a saber qué. Entonces, todas las soluciones de backup van a tener que empezar a entrar de lleno en este tipo de entornos porque mi información tiene que ser respaldada independientemente de donde esté almacenada. De esta manera tendremos la parte de productividad del usuario y la parte de control corporativo para poder dormir bien por las noches. ¿Por qué cloud? Pues bien, en el caso de Druva, su apuesta es radical hacia el cloud. No obstante, el producto de InSync, el producto de backup personal, puede ser o bien cloud o bien on-premise, como ahora vamos a ver. El producto es exactamente el mismo. Sin embargo, la recomendación es hacia el cloud porque el potencial y la agilidad que nos da el cloud no nos lo da el on-premise. Si a eso le unimos que los costes operativos son radicalmente inferiores y que yo no tengo que hacer esfuerzos de mantener, actualizar, gestionar y soportar esa plataforma, sino que lo hace Amazon por nosotros, pues los beneficios son muy, muy altos. Si hacemos de verdad un estudio de ROI, va a ser mucho más ágil sobre la nube que en el resto de aspectos.
Lógicamente, la nube nos sigue dando miedo en materia de seguridad y Druva tiene muy contemplado esto y en gran medida la decisión de apoyar sus servicios sobre Amazon es por este motivo. Amazon tiene una serie de SLAs y de condiciones legales que pone a disposición de sus clientes, en este caso Druva, para que sus servicios puedan aportaros a vosotros, posibles clientes finales y partners, unos sellos, unas garantías, unos SLAs de servicio y de seguridad mucho más altos que la competencia. De hecho, hay todo un datasheet explicando la aproximación de seguridad de Druva al respecto. En materia de escalabilidad no tengo nada que decir. Es obvio que el cloud se adapta mucho más ágilmente a un crecimiento que una plataforma on-premise. Puedo dar cuotas sin límite, es una de las licencias que existe en Druva y no es tan alto. El usuario mínimo tiene un 50 gigas de respaldo y archiving y el siguiente nivel ya es ilimitado. Esto, conseguirlo en una plataforma on-premise potencialmente es viable, pero es muy complicado y muy caro. Todo ayuda a que la gestión de la infraestructura es mínima, no tengo que hacer nada más que desplegar un pequeño agente en las máquinas y además tiene una serie de ventajas intrínsecas porque el producto Druva por dentro va a tener un montón de beneficios basados en Big Data. Hay ciertas técnicas de Big Data que Druva ha integrado en su producto y que son las que dan esa sensación de robustez, de agilidad, etcétera, etcétera. Esto, llevarlo en el cloud, es mucho más viable que hacerlo en una plataforma on-premise con un único servidor. Pero es que todo eso impacta, como veis ahí, en la gestión, en la velocidad de despliegue, en la velocidad simplemente de búsqueda de una información para descargar y recuperar un determinado archivo. La resiliencia del producto, el producto siempre funciona, no se va a caer, sobre todo si está basado en cloud. El RTO, el que yo pueda buscar un determinado archivo para recuperarlo y que sea prácticamente inmediato, tanto la búsqueda como la recuperación, sobre un montón de gigas y gigas o teras de información, esto es gracias a que estamos en el cloud y que usa el potencial del Big Data. La escalabilidad, yo puedo comprarme hoy 10 usuarios, no, 10 no, la licencia mínima es 25 usuarios y mañana dan un salto a 2.500 si el despliegue es en 24 horas. Simplemente paso el pedido y se pone ahí a nuestra disposición sin contemplar matices de arquitectura, de disco, disponibilidad de espacio, etcétera, etcétera. Y, como os decía, al final la diferencia de Druva principalmente es esa. Si vamos al cloud, se está empezando a hablar de que va a haber servicios apoyados en Azure, pero principalmente utiliza AWS y los utiliza con este tipo de ventajas. La primera de todas, el número de países donde yo puedo almacenar la información por contrato, puedo obligar a Druva a que mi información no salga, por ejemplo, de la Comunidad Europea, como dicen nuestras leyes, y todo eso con un montón de sellos de seguridad que aporta Amazon y que me pasan cualquier compliance, incluso de banca o del sector militar, ¿no? A partir de ahí, la redundancia es innata y es muy alta, un 99,999, los 5 9% de garantía de servicio, con uno de los matices más importantes y que más miedo nos podría dar de usar la nube, y es el consumo de ancho de banda. En este caso, el gran diferencial de Druva con respecto a su competencia es la deduplicación. Tiene un motor brutal de deduplicación que ahorra hasta un 80% del espacio de almacenamiento, pero también del ancho de banda. Entonces, ¿qué ocurre? Que tener un servicio cloud que está tan optimizado pasa a ser viable el servicio cloud. Hasta ahora había muchos servicios cloud que no estaban bien diseñados, eran diseños realmente hechos para data center que me los llevo a un cloud y no estaban bien adaptados. Como matiz importante, sobre todo si sabéis de OneNote Optimization, veréis que esto es una ventaja brutal. Solo tendremos un data store, haremos deduplicación basadas en un data store. Eso quiere decir que cuanto más usuarios tengamos, mayor será la deduplicación. Y además, todo con las garantías de seguridad que os comentaba. El fabricante, de por sí, por naturaleza, ha introducido un factor de encriptación, de cifrado doble, que depende, por un lado, de una serie de claves que están en la propia nube,
Esto lo que permite es que nadie externo a Druva pueda tocar, que además los clientes no se mezclen entre sí, pero además que depende del propio usuario. De manera que ni siquiera un usuario de administrador de Druva que esté físicamente en el data center podrá ver vuestra información. Y esa es la clave para hacer que algo que siempre nos ha generado dudas en cuanto a almacenar información sensible en un cloud público desaparezcan, porque está totalmente justificado. Clientes hay de todo tipo. Aquí me ha gustado poner 5 referencias que tienen que ver con 5 necesidades de negocio radicalmente distintas. Hay desde pérdida de información, hay gente que se centra en el DLP y Druva tiene su aproximación. Hay gente que es por motivos legales, no quiere ni siquiera respaldar, pero sí quiere sacar 4 reports que aseguren que la información sensible o determinado tipo de información está respaldada como dice una determinada compliance o una determinada normativa. Hay gente que cumple simplemente algo parecido a la LPD o la IPA y tiene que almacenar y auditar quién toca cierto tipo de información. Podríamos llegar a utilizar Druva no como backup de respaldo, sino como mero almacenamiento en la nube para nuestros usuarios corporativos con ese motor de compliance y de auditoría legal totalmente embedida en la solución. Hay otra gente que lo hace para hacer migración de dispositivos, ahora veremos cómo, y hay gente que se centra pura y llanamente en la parte de governance y compliance sobre la información respaldada. Pero hay muchos más. Para mí la clave, y aquí es donde entra un poco las ideas que tenemos tanto Sergio como yo, en lugar de centrarnos única y exclusivamente en el mensaje americano, que es muy compliance, muy governance, aquí las auditorías son limitadas y no siempre conllevan consecuencias, con lo cual no siempre es una necesidad de nuestro mercado. Nos hemos centrado en otras. La primera de ellas es la movilidad. Somos un país relativamente grande y muy distribuido, con lo cual los usuarios suelen estar en la calle. Nuestros empleados de nuestras empresas trabajan en la calle y a veces no pasan por la oficina, con lo cual no tienen respaldo de su PC. Automáticamente Druva es una opción brutal para este tipo de gente. Podríamos llegar a evaluar no tener un storage local o una solución de backup corporativo local, sino de que cada usuario respalde o incluso almacene en la nube a través de esta vía. Nos hacemos un ahorro brutal y pasamos a imputar un mero servicio con un coste muy razonable. Tendríamos que ver precio, depende de volumen, depende de un montón de cosas. Normalmente no es mayor a 60 euros al año por usuario, lo cual es un precio muy razonable. Yo el día que deje Exclusive soy usuario local de Druva. Lo primero que haré personalmente será tener una cuenta de Druva porque es realmente cómodo. Por otro lado está, y muy ligado a la movilidad, los proyectos de Billot y de MDM. La gestión de los MDMs, la primera decepción que todo el mundo tiene, y aquí Sergio os puede contar mucho por su experiencia con distintos fabricantes de MDM, es que no hace backups. Casi ningún MDM tiene una opción completa de backup. Y no es debido al MDM, es debido a los terminales. Hay tanto tipo de dispositivo con distintas opciones de sistema operativo y cada sistema operativo entre Android y Samsung hay diferencias, entre Samsung y Apple no os digo nada, si entramos con Windows CE más aún, cada uno permite unas cosas y no permite otras, con lo cual el tema del backup es un tema incómodo para la gestión de terminales móviles. A nivel de PC, la gestión pura y dura de los portátiles, ¿cómo respaldo esto? Normalmente hemos hecho siempre una normativa, digamos, interna y el que guarda en el escritorio no tiene respaldo. O el que guarda en mi documento sí, pero si guardas en otra carpeta no. O directamente lo que no está guardado en la NAS corporativa no lo respaldo. La realidad es que, bueno, el usuario le puedo obligar a ciertas cosas, pero si no respalda, al final hay una pérdida de información corporativa. Y la información no es del usuario, sino de la corporación. Pues el disponer de una opción que hace respaldo real, completo de todo mi PC, hace que los equipos de IT durmamos mejor. La parte de seguridad brutal. El que se almacene de manera segura es importante, pero que además yo pueda estar seguro que toda la información de mi PC se ha respaldado ante un robo, ante un hacking, ante un disco que falla, ante un equipo que se ha cifrado con un CryptoLocker. El que yo me pueda ir a la nube y pueda escoger las últimas 5 versiones o 10 o las que quiera de ese mismo archivo que ha sido cifrado, es una ventaja en materia de seguridad brutal, porque el impacto de ese ataque que no he conseguido controlar
es muy alto y con una agilidad tremenda. Migración de sistemas operativos, que lo veíamos antes. Lo que busca Druva en el fondo es un poco el efecto iTunes, el que yo, mi equipo, lo conecte a una nube y sea el equipo que sea, de la naturaleza que sea, con el sistema operativo que sea, y esté donde esté, independientemente de la conexión, yo pueda respaldar mi información. Y cuando pierda ese equipo, o lo cambie, o lo modifique, o lo renueve, pueda pinchar otro equipo, meter usuario y password en el agente de Druva y recupera absolutamente todo. Eso es un valor añadido de esta componente. Como es un valor añadido, Druva, de hecho, está arrancando parte del roadmap hacia el respaldo no solo de la información que almaceno en mi disco, en mi memoria local, sino incluso de configuraciones de las aplicaciones almacenadas, parecido a como hace iTunes. Yo respaldo mi equipo y siempre cuando me dan uno nuevo termino teniendo problemas con las licencias de Microsoft o he perdido la firma corporativa del correo electrónico o he perdido mis favoritos. Cuando lo hago con Druva, todo esto está contemplado, de manera que puedo llegar a utilizar Druva como una migración masiva de equipos sin tener que hacer prácticamente nada, porque no tengo que hacer respaldo, chequeo, luego recuperación, no. El usuario me respalda todo y en el nuevo equipo vuelvo a meter el usuario y me recupera todo. Información corporativa a modo de almacenamiento en la nube sería una opción. Esto ya hay gente que lo está haciendo con múltiples productos, pero resulta que esos productos ni respaldan ni tienen una migración sencilla, con lo cual tendría que sacar la información y volverla a meter y a veces no se permite en otro producto. No se hace archiving y por supuesto no se hace control de versiones. Pues todas esas componentes son las que Druva da a los servicios cloud y aquí me vale Google Apps, aquí me vale el correo de Gmail, me vale Office 365, me vale el Exchange Online, me vale Box, me valen bastantes aplicaciones que está introduciendo Druva en el portfolio con vistas a dar justamente este valor sobre esas arquitecturas. Enterprise Grade Sharing, el compartir la información, pues parecido a como hago en Dropbox, pero de una manera corporativa, con herramientas de control corporativo, con filtros corporativos y sabiendo lo que hacen mis usuarios. Si en un momento dado quiero cortar algo o quiero informarme de algo, en 2 clics tengo esa información. Y por último, auditoría legal y compliance. Agilizamos simplemente por rematar y entrar en la demo. Vamos a intentar ver esto que he contado de una manera un poco abierta, vamos a intentar alinearlo y ordenarlo. El producto básicamente lo que quieres hacer es esto, este dibujo creo que es el más significativo. Por un lado, respaldar, proteger la información. No deja de ser un backup, es proteger la información ante pérdidas, pero además protegerla porque lo voy a respaldar de manera óptima y segura. En segunda instancia, poder analizar y descubrir qué información estoy respaldando y qué información estoy compartiendo. Saber qué manejan mis usuarios, por si acaso están haciendo algo indebido o algo que puede implicar a la empresa en algún tipo de meollo o jaleo burocrático o legal. Y por último, acceso a esa información de manera fácil y segura y cómoda. El poder hacer esa compartición de la información. Todo esto lo hace sobre un framework propio. Lo que ha hecho el fabricante es montar una solución básicamente de Big Data con un motor muy fuerte, muy potente de deduplicación de la información y sobre esto montar los dos productos que están embedidos en eSync, el de backup y el de file sharing. De hecho, los dos se licencian aparte, siempre tendremos que comprar backup y luego tenemos el opcional de meter o no licencias de file sharing. Por encima, una componente de DLP, de Data Loss Prevention, en donde se pueden filtrar ciertas cosas para que no sean respaldadas o no sean compartidas, o incluso simplemente para que me salten alertas de cierta información que está siendo manipulada por los usuarios. Y por último, la parte de Data Governance para extraer, hacer un poco minería de información y poder extraer cierta información de valor con respecto a dicha información. A nivel de gestión, a nivel de los administradores, como os decía, tendremos backup y archivado, tendremos DLP y governance. Y a través del usuario, para el usuario le aportaremos el tener ese backup y archivado de manera cómoda, el poder autogestionarse, esto se puede delegar o no, como queráis, pero yo recomiendo delegarlo porque os quitaréis mucha carga de los equipos de IT, que bastante carga tienen de por sí.
y el poder hacer una sincronía de información entre mi PC y la nube con opción de compartir con colaboradores siempre que yo quiera, sin tener que pasar por esos servicios gratuitos de usuario que no tienen ningún tipo de soporte y que mi corporación normalmente no va a querer que yo utilice. Como os decía, al final esto se basa en un sistema de ficheros distribuido basado en cloud, que tiene un motor de indexación brutal. Vais a poder hacer búsquedas de la información en tiempo real y encontrar la aguja en el pajar en cuestión de segundos, por muy remota que sea la información y haga mucho tiempo que lo hayamos respaldado. Muy optimizado a nivel de deduplicación, y esto deduplica el almacenamiento, con lo cual, aunque pague una cuota, esa cuota es sobre la información deduplicada, y además muy optimizada en cuanto a la comunicación. Vais a notar que mi PC apenas sufre teniendo Druva y mi conexión no se come todo. Por supuesto, puedo tener limitadores que no coman más CPU de la debida o que no coman más ancho de banda de la debida. Pero además de eso, aunque no le pongan los limitadores, él va a hacer una compensación y va a optimizar mucho las comunicaciones para evitar que tú no puedas seguir trabajando. Al final es el efecto que nos genera los que tenemos Druva y que hemos probado otras soluciones y realmente el impacto era brutal. Terminabas cancelando el backup si te dejaban o poniéndolo por las noches y dejando el PC abierto, porque no había manera de compartir el trabajo del día a día con ese agente de backup. La aproximación totalmente segura, como os decía, con 2 factores de encriptación. Voy a encriptar en el almacenamiento en la nube, voy a encriptar en el dato en tránsito y voy a encriptar en la comunicación y en el acceso a esa información, ya sea desde el usuario como desde la persona con la que puedo compartir. ¿Qué ocurre con el PC local? Con el PC local encriptad con lo que queráis. Realmente Druva va a ser agnóstica a esa parte. Si queréis hacer el backup ya encriptado de por sí con una solución propietaria o con el propio sistema operativo, podéis hacerlo sin ningún problema. Y lo único es que a la hora de recuperar esa información tendréis que disponer de toda la gestión de claves de esa solución. Que eso suele ser uno de los problemas y es uno de los temas por los que Druva decide no meterse en esa componente. Y con un despliegue muy flexible. Ya os digo que hay opción public, cloud público o versión privada, ambos con la misma solución, ambos con la misma gestión, el mismo GUI y licenciados siempre como suscripción anual. Todos los productos de Druva funcionan de esta manera. A la hora de hacer el backup y la captura, como os digo, no es intrusivo, simplemente es un agente muy ligero, un agente que lo hay para todo tipo de sistemas operativos y para todo tipo de dispositivos, y con un matiz que creo que es muy importante. Se licencia la persona, el usuario, no los dispositivos. Si un usuario tiene 1, 2, 3, 20 dispositivos, todos quedan incluidos, porque a día de hoy el puesto de usuario es algo un poco flexible, es tremendamente flexible. Todos tenemos un terminal de smartphone, por supuesto tenemos nuestro PC, a veces tenemos tablet. ¿Dónde está la información? Pues repartida. Y además tenemos servicios cloud. Entonces, esa repartición la quiero respaldar de todas para tener las garantías de que no se pierde información, que al final es el objetivo de fondo. A la hora del govern, del tener visibilidad y control sobre la información, ya sea con una compliance pública o sea una compliance interna de la corporación, vamos a tener un montón de herramientas para auditar qué está ocurriendo con mi información en cada momento. Por supuesto, si quiero buscar la aguja en el pajar, quiero ver si hay un archivo que contenga números Visa, la búsqueda es totalmente federada. Da igual el dispositivo, da igual el volumen de usuarios, da igual que haya servicios cloud, da igual que haya 20 servicios cloud, siempre va a conseguir hacer una búsqueda federada y te podrá dar la posibilidad de reportarlo o de generar alertas cuando ocurran ciertas casuísticas. Y a la hora de proteger, hay ciertas componentes MDM dentro del producto. Lo suyo es que Druva vaya de la mano de un MDM. El MDM hará toda la gestión operativa del terminal, toda la parte de seguridad, y Druva haga toda la parte de backup y file sharing. Pero si no tengo un MDM o no me interesa hacer una inversión en él, puedo asumir las funcionalidades básicas del MDM por parte de Druva. Y las funcionalidades básicas son el poder bloquear un dispositivo perdido o robado, el poder localizar dónde está ese dispositivo y, si quiero, el poder encriptar la información de ese dispositivo una vez que ha sido robado o ha sido perdido, para que no puedan acceder a ello
hasta que yo lo recupere. Y por último, la parte de accesibilidad, la compartición de la información, la idea es anytime, anywhere y desde cualquier dispositivo. El usuario tendrá un GUI tremendamente sencillo dentro del agente donde veo si se me está respaldando bien o no la información y en donde puedo elegir qué información quiero compartir. Compartiré una carpeta entera en donde voy organizando mi información y a partir de ahí puedo hacer botón derecho, compartir durante el número de días que yo quiera, con la persona que yo quiera, la información que yo quiera. Un archivo solo, una carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer esto desde un PC es muy útil, pero el poder hacerlo desde un móvil es más útil aún, porque en cualquier momento, y algunos de vosotros ya lo habréis sufrido con la gente de Big Data, de Big Tech, con nuestro equipo, es que estamos hablando, necesitas cierta información y en lugar de esperar a volver a mi oficina, desde el móvil hago un clic y te hago enviar esa información porque el agente de móvil es exactamente igual que el de tablet, exactamente igual que el de PC. Al final, con todo esto, tengo una distribución muy global y ya os digo, con un especial hincapié en los sellos típicos de seguridad como es la compliance de IPA, como es el Safe Harbor, que es de los principales sellos de seguridad cloud que existen. Como veréis ahí, FIPS, ISO, etcétera, etcétera, que sepáis que un cliente como la NASA y como varios bancos mundiales son clientes de Druva, con lo cual esa componente de seguridad está más que provista. Y por eso todos los analistas del mercado a día de hoy posicionan a Druva como el líder en materia de respaldo de puesto final. Destacan el que no es nada intrusivo, el que puede seguir trabajando, esto es muy diferencial y parece una chorrada, pero afinar tanto la gente no es algo trivial en materia de backup porque accede a disco y se come gran parte de las lecturas y escrituras del disco. Aquí está muy optimizado. La capa de DLP, Governance y Discovery de información es tremendamente brutal y es muy ágil. Y por último, la compartición corporativa de la información de una manera sencilla, pues da un valor añadido importante. Lo dejamos aquí y va a entrar Sergio y os va a mostrar básicamente un GUI con un par de soluciones sencillas para que entendáis realmente el producto, veáis cómo con un botón derecho compartir, un clic, respaldar, todo se puede automatizar y hacer tremendamente sencillo. Hola, buenos días a todos. Vamos a, como ha comentado Alberto, mi compañero Alberto, vamos a hacer una pequeña demo sobre cómo funcionaría Druva, ¿de acuerdo? Vamos a conectarnos tanto a la consola web como a un cliente, ¿de acuerdo? Permitidme que voy a compartir mi escritorio para que lo veáis y de esta manera podéis contemplarlo. Cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en preguntar. Veo que hay una pregunta de dónde está en Amazon España o Amazon USA. Realmente hay 14 data centers de Amazon en los cuales Druva tiene sus entornos. Aquí en Europa a día de hoy existen dos, están en Inglaterra y en Alemania, en Europa del oeste, ¿de acuerdo? En Europa occidental, y es donde se almacenarían. No obstante, cuando se hace una petición de la compra de las licencias, se puede elegir exactamente dónde está dónde podemos dejar nuestros datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, es con un contrato de por medio. Es el por qué elegir un proveedor como Amazon, que es mucho más caro, es por este motivo. Porque Amazon da ese tipo de servicios y te permite cumplir este tipo de normativas legales. Bueno, pues lo primero de todo, bueno, me voy a salir un poco para que veáis cómo sería logarnos. Directamente simplemente hay que ir a la web de Druva. Introduciríamos nuestro usuario y nuestra contraseña, nos logamos y directamente aparecería lo que sería el dashboard, ¿vale? Esto es un entorno directamente de pruebas, no es un entorno productivo como es el que normalmente usamos tanto Alberto como yo, nuestra compañera Vanessa, en los entornos cuando vamos a haceros una presentación y veis en funcionamiento Druva. No obstante, hay varios usuarios que os hemos puesto así de pruebas y hemos habilitado tanto un dispositivo hemos habilitado un VDI
como un iPhone, más que nada para que vierais cómo serían los datos. Bueno, lo primero de todo, podemos ir a los usuarios y vamos directamente aquí el mío, que es el que más datos tiene. Como se puede observar, tengo una cantidad de datos de los cuales he hecho backup, como de los que he compartido. Recordemos que Druva es backup en la nube como compartición de ficheros, ¿vale? Todo esto lo puedo compartir con los usuarios que quisiera de mi propia red, ¿vale? En este caso tenemos una autenticación local, pero si lo enlazamos con nuestro directorio activo, podríamos enganchar esta carpeta compartida con los usuarios de directorio activo que quisiéramos, ¿vale? Esta carpeta compartida significa que en cada PC, vamos a verlo, en cada PC va a aparecer una carpetita que aparece aquí in sync share, ¿vale? En el cual vamos a tener determinados datos que vamos a compartir con nuestros compañeros que nosotros deseemos. No obstante, esto podríamos directamente compartir una apt si quisiéramos, directamente botón derecho en share y compartirlo con usuarios anónimos. Es decir, yo esto podría compartirlo directamente con vosotros. Para hacerlo, botón derecho, get link, nos vamos a nuestro entorno, le daríamos a get link y diríamos exactamente a quién se lo queremos mandar. Por ejemplo, se lo voy a mandar a mi compañero Alberto por usar un mail de los que tenga aquí, ¿de acuerdo? Directamente se le mandaría el correo desde la plataforma Druva o copiaríamos el link para mandarlo desde nuestro cliente de correo y nuestro usuario de correo corporativo personal y ya estaría. Como hemos comentado, aquí en Share Content, esto sería crear una carpeta de compartición con el resto de los usuarios de nuestra plataforma. Workspace es un espacio de trabajo también para determinados usuarios que están compartidos con usuarios de nuestro directorio activo, ¿vale? Tiene una pequeña diferencia, no es un contenido, sino es una carpeta en la nube en la cual nosotros vamos a tener el acceso. No es como el Share Content que la vamos a tener en nuestro propio PC. Vendría a ser un poco como una unidad de storage departamental o algo así, ¿no? Sí, por así decirlo, como una especie de SharePoint, ¿vale? Parecido. Si queréis compartir algo constantemente, en lugar de estar generando links, pues podéis tener un sitio establecido, digamos, estable, como si fuera un workspace y por departamento, por la lógica que queráis. Relativo a la pregunta, aquí tenemos dónde está alojado, ¿vale? Este está alojado en Londres, esta es la denominación del de Londres, el de Alemania tiene el EUS 2, ¿de acuerdo? Este es mi cuota de ficheros para tanto compartir como para hacer backup de 50 gigas, ¿de acuerdo? Por licencia hay 50 o ilimitado. Sí. Y luego cosas interesantes es, por ejemplo, la posible integración con aplicaciones en la nube, es decir, con Box, con Office 365, tanto OneDrive como Exchange, ¿de acuerdo? Y con Google Apps, tanto el Google Drive como Gmail, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos tener backup de los contactos, de ficheros, etcétera, etcétera, de estas aplicaciones, integrado totalmente con Druva. Hay sobre todo mucho hincapié en el control de versiones, porque está muy bien almacenar en la nube, pero si tengo una carpeta compartida en Office 365 y mi usuario la machaca, no hay manera de recuperar. El poder tener un respaldo puede estar más o menos bien. Estando en la nube, si es por redundancia, seguramente no le veamos lógica, pero el control de versiones sí es aplastante. Yo puedo irme a Druva y volver a una versión previa con una auditoría real y muy detallada de quién tocó y quién fue el que editó esa información. Al respecto de lo que habla aquí Alberto, podemos mostrar los snapshots que está creando de los distintos ficheros el backup y ya pues podríamos borrar los snapshots, ¿de acuerdo? O directamente ya restaurarlo, ¿de acuerdo? Simplemente, perdón. Ahí. Daríamos
elegiríamos el snapshot y diríamos cuál sería la carpeta o el fichero que quisiéramos restaurar, ¿de acuerdo? Aquí en mis documentos no tengo nada. Bueno, aquí lo estáis viendo como el administrador de la empresa, pero esto mismo se delega totalmente en el usuario y con un agente que ahora veréis muy sencillo. El propio usuario final es el que respalda la información sin hacer nada y la recupera a golpe de clic. Son un par de clics, bien en el cliente, bien en realmente te irá a la web y con un acceso web muy sencillo que parece un webmail, sí. pues puedes recuperar. Correcto. Todo esto se ve reflejado directamente en el escritorio. Perdona, que es un escritorio virtual. Este sería el PC del usuario y aquí veríamos la componente del usuario de cómo va a gestionar el usuario su día a día. De acuerdo. Este usuario le he dejado con bastante posibilidad de tocarlo, más que nada para que se viera, ¿vale? Podemos indicar el horario que se quiera, cuando queremos hacer, si queremos meter un límite de WAN, la CPU la prioridad, ¿vale? Del CPU, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El usuario podría, si se lo permitimos, todos estos valores se pueden capar o no. El usuario puede pausar en un momento dado un backup, pero lo pausa para el tiempo que nosotros le decimos y luego vuelve a lanzarse. Esto muchas veces es más por una cuestión de si está conectado en una línea horrible, pues bueno, a lo mejor quiere esperar porque no le está permitiendo trabajar correctamente o no quiere gastar datos de su conexión móvil. Vale. Bueno, esto sería la gestión por parte del usuario e incluso podríamos ir, bueno, cambiar la contraseña, etcétera, etcétera. Bueno, cosas interesantes por parte de la gestión de la administración, por ejemplo, aquí podemos ver que hay un dispositivo, de acuerdo, que es el PC corporativo este, y ya estaría directamente para poder modificarlo, ¿vale? Tenemos las 2 horas, etcétera, etcétera. Y bueno, como esto lo mejor es hacer una prueba de uso para lo que sirve, ¿de acuerdo? Vamos a ir directamente a mis documentos. Los vamos a cargar. Y directamente vamos a enseñar cómo lo podría hacer el usuario. Haríamos un restore, ¿de acuerdo? Elegiríamos el snapshot. Obviamente, en los anteriores no va a haber ningún tipo de información, sino en el último. Es porque es una máquina que acabamos de desplegar, entonces... Y directamente seleccionaríamos todos los dispositivos y elegiríamos dónde vamos a qué dispositivos, si tuviéramos varios, y dónde la localización original. Todo esto es importante. Todo esto es importante debido a que vamos a poder elegir en qué dispositivo. ¿Con esto qué queremos decir? Por ejemplo, podemos hacer una migración de un Windows 7 a un Windows 10 perfectamente. Nos cargamos el Windows 7, el usuario se conecta a Druva y directamente vamos a restaurar todos los ficheros que ya tenía directamente en la localización que quisiéramos. De esta forma tendríamos el recovery efectivamente realizado, una migración ya realizada directamente en nuestro entorno. Como podéis ver, se está haciendo el backup directamente de la nube a nuestro entorno y poco a poco se van agregando los ficheros que hemos perdido. Todo esto da una facilidad y una sencillez de uso, facilitándole este portal de autoservicio al usuario para poder facilitar el propio backup. Todo esto ya se va conjuntado con varias políticas, como hemos visto antes, de sharing y demás, pero podríamos aplicar políticas tanto de governance. Bueno, lo más importante es que podríamos hacer una búsqueda entre todos los usuarios de todos los ficheros que hubiera y demás. ¿En esto qué incluye? Pues tanto los dispositivos móviles. En los dispositivos móviles podemos hacer backup tanto de los contactos como de las imágenes como de los vídeos. Cada uno sabrá lo que va a aceptar, pero por ejemplo, como bien decía Alberto, en los MDM antiguamente era imposible hacer un backup, ¿de acuerdo? Los contactos se hacen por los propios permisos que daba
que daba los sistemas operativos. Aquí se pueden ver los ficheros que hay y por aquí al final habrá algún, por ejemplo, aquí vemos contactos de VCF que serían del iOS que tenemos en el iOS que tenemos totalmente hecho el backup, ¿de acuerdo? Bueno, con esto más o menos creo que hemos hecho una visión un poco general de todo. Si tenéis alguna pregunta, por favor hacérnosla. Obviamente con todo esto se puede profundizar mucho más en todo lo que es la plataforma, pero lo vamos a dejar para los siguientes webinars. Yo os invitaría a probarlo, que es, bueno, un poco en el punto en el que estamos. La solución, ya os digo que lo que brilla es que está muy optimizada, que es muy ágil, que es muy fácil de usar, con lo cual lo importante es que lo uséis. Entonces os invitamos a probarla. Se solicita una demo license a Druva. Os invito a probarla en el cloud porque es más cómodo y os dan una serie de usuarios durante un mes y podemos jugar. Os ayudamos en el despliegue porque es muy sencillo, no hay gran cosa que hacer. Ponemos unas políticas y empezamos a respaldar y veréis cómo el impacto es importante en ese aspecto. ¿Alguna pregunta? Bien, si no la hay, os agradecemos vuestra atención y bueno, nos iremos viendo en breve y os invitamos, ya digo, a contactar con nosotros para cualquier cuestión. Nuestros correos son aperez y sdelgado@bigtech.com. Los que tengáis correos nuestros de la época 100% exclusive con dominio exclusive está totalmente operativo porque seguimos siendo exclusive, con lo cual no hay ningún tipo de duda y será un placer ayudaros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.